Bueno, continuamos con Antonio Hernández. Nos venía contando acerca de su proyecto de ley que está en construcción. Entonces aprovecho para hacer la cuña. Va a ser primicia aquí en Queimada y espero, Antonio, que podamos tenerlo aquí exponiendo justamente las características generales del proyecto y pues el impacto que podría tener en las comunidades si saliera adelante. Entonces, Claro que sí, claro que listo, sí, muchas gracias. le haremos la invitación y esperamos que usted también nos avise en el momento en que lo puedan, lo puedan ir a radicar. Que Claro que seamos sí. los primeros invitados a la rueda de prensa donde se va a hacer la promoción y divulgación del nuevo proyecto de ley que será una norma. Eso esperamos, buenísimo. Esperemos que sí, sí. Listo, entonces vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Desde la dirección que ejerció usted en el IDEPAC, ¿cómo contribuyó directamente con las comunidades LGTBIQ del distrito? Tengo entendido que el impacto fue fuerte y pues que el aporte fue grande en ese sentido. Entonces, quisiéramos saber un poquito más al respecto. Sí, el IDEPAC efectivamente tiene la gerencia de mujer y género, que la proyectamos de manera muy fuerte para que trabajara también los temas de diversidad sexual, porque eso se requiere. Yo creo que todavía hay muchas voces de discriminación, muchas voces con los discursos de odio, y ahí lo que buscábamos era, igual que con cualquier otro tipo de organización social, ver cómo hacíamos el ciclo, que fue el modelo que implementamos, que tenía que ver con procesos de formación, procesos de promoción de derechos y de fortalecimiento. El tema de la formación era brindarles herramientas a muchas organizaciones que trabajaban los temas de diversidad sexual para tener mayor capacidad de incidencia, para poder justamente pasar a veces de esa voz que expresa la inconformidad, que exige la garantía de derechos, a la posibilidad de montar proyectos, a la posibilidad de generar transformaciones, y en eso nosotros esa línea de fortalecimiento creo que la tuvimos como un aliado fundamental de muchas organizaciones y en este caso de las organizaciones LGBTI. Y en el tema de promoción, justamente lo que buscábamos era visibilizar temas como la Marcha del Orgullo. Nunca antes hubo, yo creería que en el nivel de asistencia, unas marchas tan importantes como las de los últimos 4 años, y esto es liderado por la Mesa LGBT de Bogotá, eso hay que dejarlo clarísimo, pero el distrito, nosotros nos pusimos a disposición para ayudar en la logística, para ayudar en las piezas de convocatoria, para hacer a la vez un equipo importante que demostrara que en Bogotá se vivía la diversidad, y creo que el resultado fue muy llamativo, desde la acción afirmativa que representan las marchas, insisto, con una asistencia apoteósica y una muestra de cómo se pueden generar marchas, se puede generar protestas, se puede generar una serie de manifestaciones, digámoslo así, reclamando o visibilizando sin que tenga que haber violencia, que es algo que no se puede naturalizar, pero a la vez también apoyamos los procesos de elección, digamos la elección del Consejo Consultivo LGBTI a nivel de la ciudad, a nivel de las localidades, encontró con nosotros un aliado que permitiera que se fuera institucionalizando esa lucha por derechos. Nosotros siempre, digamos, buscamos evitar la burocratización de la participación, que es un problema muy complejo que tiene Bogotá en algunos temas, pero también a la vez buscamos que cuando hay posibilidad de institucionalizar instancias que funcionan, que lideran, que transforman, que van de la mano con la acción, eso pueda darse. Y creo que en el tema LGBTI hubo algo muy bonito, algo armonioso, que permitió que desde la sociedad civil y desde la institucionalidad hiciéramos un equipo y un frente común con unos resultados muy buenos, lo que no quiere decir que no haya que seguir trabajando muy, muy fuertemente. Ustedes se dan cuenta cuando a la alcaldesa alguien la quiere ofender o agredir, inmediatamente sacan ese tema de la diversidad sexual como si eso fuera algo negativo. Todavía ocurren muchos hechos de discriminación. Entonces hay muchas cosas por las cuales seguir trabajando. Otra primicia que les tengo que vamos a hacer, esperaría en 3 o 4 semanas, estamos terminando de organizar cifras de la Fiscalía, en la cual solicitamos cómo era el desarrollo de investigaciones y de procesos sancionatorios por incumplimiento de la ley 1482 de 2011, que es la ley que penaliza la discriminación. Y ahí tenemos unos temas muy interesantes que vamos a contarle a la opinión pública
sobre cómo estamos en ese sentido a nivel del país. Justo este tema que usted acaba de tocar, Antonio, para mí es importante. Sabemos que hay comunidades muy conservadoras en el distrito capital que no les gusta este tipo de actividades. ¿Cómo se trabajó el nivel de tolerancia para que las tribus urbanas no vinieran a hacer mella, a dañar, a generar tropiezo al desarrollo de estas actividades que son tan importantes para la comunidad LGTBI que se desarrolla en el país de Colombia, pero que tiene su gran relevancia y su gran observancia y todo lo que tiene que ver con el desarrollo aquí en la capital? ¿Cómo intervino el distrito, cómo intervino el Estado en apoyo al IDEPAC, en apoyo a corporaciones de diferentes ángulos para que estas tribus urbanas que sabemos que tienen una incidencia activa en contravía de este tipo de actividades no generaran tropiezo, no generaran mella? ¿Y cómo logró usted que no lo afectaran y no lo encasillaran desde su ejercicio profesional? Porque no solo arremeten contra una entidad, también arremeten contra el funcionario y también en el ámbito personal. Entonces yo quiero que usted nos cuente a los micrófonos de Queimada cómo hizo, a quién pidió ayuda, cómo fue toda la estrategia que se desarrolló en torno de. Sí, lo primero es que el plan de desarrollo y el eje de la administración del alcalde Enrique Peñalosa se monta desde la diversidad. Nosotros en su momento incluso hasta fuimos acusados cuando estábamos llegando de que íbamos a cortar muchos de los procesos de trabajo con las minorías. Y eso es lo que decía, que eso es politiquería barata, eso no tiene nada que ver con las realidades. Y cuando uno está hablando justamente de lograr una ciudad que se desarrolle armónicamente, pues tiene que ver con la infraestructura al servicio de la ciudadanía, sobre todo de los más necesitados, pero también con una ciudad que respeta la diversidad, una ciudad que se construye desde la diferencia, y eso siempre estuvo en el ADN de la anterior administración. Lo segundo es que nosotros comprendimos que era muy importante darle herramientas a la gente para ser mejores ciudadanos. El exalcalde Mocus decía en algún momento algo que también lo tomé y que lo digo permanentemente, y es que uno no nace siendo ciudadano desde la mirada del día a día. Obviamente desde los derechos sí, pero desde la mirada del día a día uno va aprendiendo de ciudadanía, de respetar, de entender, de comprender, de interrelacionarse, de la inclusión. Incluso por eso no usamos la palabra tolerancia. Nos interesa mucho más el tema de inclusión que tolerancia, porque el que tolera es que al final deja que algo que está ahí, que le molesta, mejor pase de ladito. El tema de inclusión es entender que la diversidad es una riqueza. Y en eso nos orientamos fuertemente a través de la Escuela de la Participación, que es un tesoro que tiene Bogotá y que lo que busca es llegar a las comunidades, a las organizaciones, a los barrios, a los territorios, para dar herramientas que permitan una mejor ciudadanía. Y yo creo que algo fuimos sembrando en las organizaciones, en los ciudadanos, generando una ciudad mucho más orientada a entender la diversidad y la diferencia como riquezas. Y creo que eso fue abriendo también el camino para que mucho de lo que hacen las organizaciones, que insisto, siempre es lo más importante, en los barrios, en colegios, en universidades, fuera cada vez como más respetado, que se entendiera que acá cuando alguien reclama por tener más derechos, no quiere decir que eso va en contravía de los derechos de otros, o que para que haya más derechos hay que quitarle derechos a otros grupos o a otras personas. No fue fácil, yo encontré además, digamos, una oposición muy fuerte por poner un ejemplo, el mal llamado concejal de la familia, que fue alguien que realmente me señaló, que en el consejo me acusaba, casi que disvariaba con las barbaridades que decía contra mí, y creo que ahí hay una muestra de cómo los fanatismos tienen que ser erradicados de lo que es la actividad pública, porque generan muchas veces desinformación, señalamientos y más discriminación. Los discursos de odio no pueden permanecer como algo que se aplauda en la sociedad, y una de las grandes dificultades fue esa. Pero en general es una ciudad que viene ya hace mucho proyectándose como una ciudad que respeta, como una ciudad abierta. Hoy en día hay un tema muy complicado, siempre lo ha habido, pero se está acentuando frente a la población trans. Tenemos antecedentes también de lo que ocurrió durante la cuarentena, de este error que se cometió y que fue dejar a disposición de la interpretación policial el género de las personas para el tema del pico y cédula.
Entonces creo que hay que seguir trabajando muy fuertemente, pero creo que Bogotá en eso va bien y nosotros nos la jugamos por entender que había que darle más herramientas a la sociedad civil para que desde ahí se lideraran procesos que continuaran en el camino de la inclusión, de la diversidad, de la diferencia como valores que tiene la ciudad y en los cuales hay que seguir avanzando. Y parte de eso pues tiene que ver con temas tan interesantes como que la alcaldesa de hoy en día pues es una alcaldesa lesbiana y que la ciudad votó por una persona lesbiana, eso me parece una maravilla, lo aplaudo, y que un señor como este, concejal de la familia, se quemó, lo cual también demuestra que no todo el mundo está dispuesto a apoyar a gente que hace del odio su discurso electoral. Sí, yo creo que eso demuestra que la gente está empezando a pensar de una manera distinta y, como decía usted, de una manera más que tolerante, una manera incluyente, en De todo acuerdo. sentido de la palabra, definitivamente. Bueno, Antonio, respecto a su labor en el IDEPAC, más bien puntualmente respecto a su equipo de trabajo, a su contacto humano y esa labor dedicada, ¿qué es lo que más extraña de su paso por allí? Yo creo que hay una frase que dice que el buen liderazgo lo que busca es abrir el camino para que todos los que pueden liderar procesos justamente encuentren esas oportunidades. Y en el IEPAC creo que logramos eso. Un equipo de trabajo absolutamente horizontal, que lo que buscaba era que desde las ganas, desde la experiencia, desde el conocimiento de quienes estaban al frente de los distintos procesos, hubiera una línea abierta de creación, una línea abierta de liderazgo, una línea abierta de innovación que generó cosas distintas en la ciudad. Al final, a veces los aplausos se los gana quien está dirigiendo la entidad, pero realmente el equipo que había en el IEPAC y que se fue consolidando durante los 4 años fue un equipo maravilloso, con unas ideas que a mí me sorprendían y que yo lo que hacía era aplaudir y apoyar en muchísimos casos y que realmente logró transformaciones muy importantes. Esta fue una entidad que pasó de estar absolutamente arrumada en un rincón y eso también desde la infraestructura en la cual estaba en el piso 14 allá de el centro administrativo distrital a ser una entidad muy transversal en muchísimos procesos de ciudad. Por eso la preocupación y el llamado es a que ojalá no vuelva a entenderse que la participación es número de reuniones, número de asistentes o solamente el trabajo para obras conjuntas de acción comunal, sino que hay muchísimo que se puede hacer desde la misma mediación en conflictividades, en un gobierno que fue tan conflictivo en muchos aspectos como el nuestro, como el de Enrique Peñalosa, y entender ahí el puente para que la comunicación, la participación permitiera avanzar hasta lograr darle voz a minorías o darle voz a jóvenes o a personas que estaban haciendo unas cosas maravillosas y que estaban muy invisibilizadas. Entonces, uno extraña mucho esa capacidad de aprender y de reunirse para intercambiar ideas, pero estoy seguro que todos los que estuvimos ahí hoy en día seguimos desde nuestras áreas, desde lo que hacemos, intentando aportar también a la ciudad y que, como nos dijo en algún momento Enrique Peñalosa, uno siempre cree que lo que viene va a ser mejor. A veces, de pronto, desde lo público, hay un gran momento que no se va a repetir. Y creo que lo que ocurrió en el IDEPAC fue un momento en que se conjugaron muchas cosas y que fue muy lindo y son muy buenos recuerdos, pero sobre todo son muy buenas transformaciones para Bogotá. Ya cada cual está en otros temas, en su camino, y eso también es lo interesante de lo público, que uno sabe que tiene una fecha de vencimiento cuando está en un proyecto de esos, por eso entrega lo mejor, espera que quien llegue siga haciendo cosas muy lindas, traiga otras nuevas ideas, pero la vida de uno sigue porque uno no puede estar tomando lo público como si fuera de uno, donde uno simplemente está para prestar un servicio. Doctor Antonio, esa experiencia de comunidad, ¿no le ha picado el bichito de la política por ahí, por los laditos, o sí le ha picado el bichito de la política? No, en general no. Mi único contacto con la política es que siempre estuve colaborando con Enrique Peñalosa en la parte programática de sus campañas, precisamente para mirar desde un análisis técnico, desde un análisis juicioso, cómo a poner a dialogar tantas de las ideas, tantos de los proyectos que él tiene, sobre todo en el caso puntual de Bogotá, que creo que es una persona que quiere mucho, ama y ha recorrido y caminado esta ciudad, con mucho de lo que las cifras y las necesidades estaban demostrando y entonces ese fue mi único contacto siempre con lo político. Me han ofrecido
antes de IDEPAC, después de IDEPAC, mucho más hacia adelante, pensar en candidaturas, pero yo creo que el gran valor está en la sociedad civil. Entonces, por ahora, justamente estoy en otros proyectos muy orientados a aprender, a aportar desde la sociedad civil, y la parte política hay gente que seguramente la hará bastante mejor que uno y ojalá entonces esa gente buena pueda llegar. Bueno, Antonio, hay un tema que es muy álgido, bueno, es que ni de Pac se manejaban temas, todos eran súper sensibles, mujer y género, etnias, juventudes, pero hay un tema que siempre ha generado un poquito de dolor de cabeza a todas las administraciones, y es los medios de comunicación comunitarios y alternativos. Cuéntenos en qué quedó todo este tema de medios comunitarios y alternativos del distrito, porque por ahí hay un chico que pertenece a este gremio y sigue redundando y sigue tocando puertas, se viene generando el mismo conflicto respecto del tema de que están los mismos siempre tratando de liderar y acoger y apropiarse, pero ¿en qué quedó todo el tema de medios comunitarios y alternativos, todas las políticas públicas? Y si sí se logró sacar, lo voy a decir con nombre propio, del monopolio a Rodrigo Acosta con todo lo que él ha venido manejando y lo que no dejó que los diferentes medios de comunicación comunitarios y alternativos lograran en el distrito. Yo creo que como contexto uno debe pensar que no hay peor daño para la sociedad que el cooptar a la sociedad civil. Un tema es el ejercicio democrático, el compartir ideas, el votar, el elegir, el ser elegido, y otro utilizar a la organización social para que a través de prebendas desde lo público esté al servicio de cierta ideología o de cierto partido. Y nosotros encontramos eso en Bogotá. Se le había hecho mucho daño a la administración, perdón, desde la administración a los medios comunitarios, dividiéndolos, cooptándolos, entregando recursos sin ningún tipo de priorización por proyectos, etcétera. Y tan fue así que encontramos que la mesa distrital de comunicación fue un agarrón de tal nivel que nunca en los 4 años ni siquiera logramos resolver esas peleas, que iban desde lo jurídico hasta intereses, pues que yo no voy a mencionar, pero que usted ya ha dado algunos ejemplos justamente de qué es lo que pasa ahí. Lo segundo es que uno no puede utilizar la comunicación comunitaria y alternativa como una comunicación, digámoslo así, comercial. El alcance es distinto, la finalidad es distinta, lo que pretende es distinto. Y aquí hubo personas que montaron microempresas familiares, que se habían vuelto macroempresas familiares, sacando recursos de cuanta alcaldía local y de cuanta iniciativa había en las administraciones anteriores. Eso le hizo muchísimo daño al proceso. Nosotros lo que hicimos fue, a través de un proyecto con la Universidad EAFIT, reorientar justamente de qué se debería tratar la comunicación comunitaria desde esa mirada democrática, ciudadana, de diversidad, de territorios, dejar regulado a través de una resolución cómo poderse caracterizar y dejar un directorio que le permitiera a cualquiera que esté interesado en contar, en contratar, en hacer campañas, entender qué hay en una localidad o qué hay frente a un grupo poblacional en un medio de comunicación comunitaria y cómo puede eso beneficiar o proyectar lo que está buscando justamente quien acceda a ese directorio. Una cosa transparente, una cosa que lo que buscaba era, insisto, fortalecer ese sector, y hoy en día no sé qué está ocurriendo, espero que no estén otra vez tomando vuelo ya las grupos que le hicieron tanto mal a la comunicación comunitaria y alternativa, que es fundamental y que es muy necesaria Antonio, y que por eso hay que tratarla con el mayor de los respetos. Antonio, se quejan mucho los medios comunitarios y alternativos de la tabla de valores que ellos deben manejar para las pautas. ¿Deben acogerse al 100% a esa tabla o pueden modificarla cada medio y de acuerdo a la producción que ellos realizan? Porque detrás de todo este trabajo, a las personas que nos están viendo y nos siguen en Queimada, detrás de todo esto hay una gran cantidad de personas. Al aire salimos Edward y yo, Edward como director general, Diana como director artístico, sales tú como invitado, pero detrás de todo esto tenemos un componente humano que nos colabora. Tenemos la persona que hace community manager, tenemos la persona que maneja el diseño y la publicidad, tenemos la persona que hace la grabación. Entonces, detrás de todo esto hay muchas personas que también hacen parte de este equipo de trabajo y ello requiere pues una sostenibilidad en algún momento.
¿los medios comunitarios y alternativos deben acogerse al 100% a esta tabla de valores o ellos pueden ser libres y autónomos, valga la redundancia, de la similitud respecto a estos costos que ellos pueden cobrar por toda la producción alrededor de? Sí, acá puede que me equivoque, pero si no estoy mal, yo, digamos, el equipo nuestro nunca se metió en actualizar la tabla de valores y eso, pero bajo una mirada de que eso no le puede corresponder a la entidad que trabaja el fortalecimiento de la participación en la ciudad. Yo en eso creo, como lo está diciendo Diana, que debe ser un acuerdo directo, de acuerdo a lo que se está ofreciendo, a lo que quien está buscando al medio puede encontrar ahí, en cómo se mueven en redes sociales, en la calidad de la producción, en a cuánta gente se le llega. Eso fue lo que buscamos con la caracterización, que el cliente, digámoslo así, tenga claridad y cliente siempre de una mirada social, quiero decir, la entidad pública que quiera hacer una campaña o en el barrio quien quiera contratar un medio y que eso no esté sujeto a una cuestión tan regulada y menos por una entidad que se dedica a la participación y que no tiene la menor idea de los temas de comunicación social y de los temas de medios comerciales. Entonces realmente yo comparto esa mirada, eso no puede estar sujeto a una tabla y eso debería estar simplemente sujeto a lo que ofrezca un medio y a lo que esté dispuesto a pagar a alguien que sepa qué va a recibir cuando busca a un medio particular, no sé, afro o de LGBTI o animalista o de la localidad de Santa Fe o de la localidad de Kennedy. Eso debería ser fruto de esos procesos y no de fijar una cosa tan rígida que no representa la realidad y todo lo que está pasando detrás del medio de comunicación comunitaria y alternativa. Así es. Justamente incluso tocando el tema que ustedes acaban de mencionar, Colombia Compra Eficiente en sus políticas está definiendo algunos de los criterios criterios de participación en procesos de licitación y procesos de contratación a nivel general, que de alguna manera cercenan la posibilidad de que pequeños medios comunitarios participen en esas actividades. ¿Por qué? Porque sencillamente ponen algunos requisitos que de una u otra manera, sea por lo que sea, terminan direccionando esos procesos a quien uno menos espera favorecer, que es justamente al que, como decía Antonio y como decía Diana, de alguna manera quiere acaparar el mercado con sus procesos, pero aquel beneficiario que es al que la entidad le está apuntando, pues no llega en últimas el beneficio, valga la redundancia, ¿sí? Entonces es bueno justamente tener en cuenta ese tema que de alguna manera abarca mucho más que el simple propósito de llegar al beneficio y arranca desde el mismo proceso de contratación, ¿sí? De acuerdo. Sí, yo creo Entonces, que hay que entender que la comunicación comunitaria alternativa no es igual a la comercial y esto correcto. requiere una mirada distinta en todos los aspectos. Y hay gente que alegando derechos y alegando ser medio comunitario se ha aprovechado, se ha convertido casi que en un medio comercial y lo que está buscando en muchos casos es justamente poner el pie encima a los innovadores, a los que vienen desde territorios, desde distintos grupos, para mostrar de lo que se trata la comunicación comunitaria y lo que hace es quedarse con contratos casi, insisto, comerciales, dejando de lado esas nuevas voces y esas nuevas expresiones. Eso es muy desafortunado, contra eso luchamos e insisto, espero que la administración actual no esté cayendo en eso y segundo, que el gobierno nacional tampoco caiga en confundir la comunicación comunitaria con la comunicación comercial. Antonio, Antonio, frente a... bueno, usted habló de algo interesante que yo sé para dónde va Eduard. Usted habló de algo interesante. Bogotá Animal. Hermoso todo el proceso. Sé de su pasión por el oso de anteojos, pero Eduard sabe de otra pasión que se generó con Bogotá Animal. Bueno, yo quiero, antes de tocar ese tema, quiero preguntarle a Antonio justamente, pues por su amplia experiencia en esto de los medios comunitarios, ¿cuál sería su recomendación directa a aquel medio comunitario pequeño que están haciendo, que de pronto ya tiene una experiencia amplia incluso, pero que no ha logrado sobresalir ni tener ni siquiera una pequeña participación en esos espacios que brinda el distrito y el Estado? Ni a nivel contractual ni a nivel funcional, ¿sí? ¿Cuál sería su recomendación como para buscar esa forma de visibilizarse? Yo creo que el valor de la comunicación comunitaria es que no es igual, insisto, a la comercial.
y que ahí hay que ser capaz como medio de mostrar qué nicho, qué grupo o qué territorio representa uno. Que sea capaz una administración o una entidad, una empresa privada, de entender que si quiere llegar a cierto grupo o a cierto sector, ese es el medio más útil para hacerlo. Si yo quiero trabajar con un proyecto para el tema animalista, pues que yo pueda entonces ver qué medios de comunicación comunitaria y alternativa trabajan el tema animalista, cuál es su expertise, por qué técnicamente saben mucho más de eso que lo que puede saber RCN o puede saber Caracol o pueden saber otros grandes medios, porque surge del conocimiento y de la pasión de poner la comunicación al servicio de una causa, y creo que eso es la segunda parte que debería tener el directorio que nosotros dejamos. Yo recomendaría, primero, que hagan parte de la caracterización para que estén en el directorio, pero segundo, exigir que a través de convocatorias de la misma alcaldía, del IDEPAC, de distintos proyectos, haya posibilidad para que justamente esos medios puedan acceder a recursos que les permita mostrar lo que hacen o trabajar en pro de la causa que los mueve o poder fortalecer lo que realizan en cierto sector de la ciudad, en cierta localidad o en cierto barrio. Ese es el diferencial que puede hacer que sobreviva la comunicación comunitaria alternativa. No es competir por las noticias, no es competir por ir a informar lo que ya informan y lo hacen de una manera mucho más fuerte, con más plata y más medios, los medios de comunicación, van a la redundancia comercial. Es marcar una diferencia y entender que con la comunicación alternativa se genera valor agregado, se genera valor social, y creo que ahí estar en el directorio, pero exigir recursos a través de proyectos, no para que simplemente me den por ser un medio comunitario, proyectos en pro de la democracia, de las minorías, de mostrar muchos elementos de la ciudad, ahí puede haber un diferenciador importante para esos nuevos medios. Qué bien, muchas gracias. Yo creo que esa recomendación va a caer de perlas a muchos medios que realmente la necesitan en este momento. El estar en esa caracterización es visibilizarse para los medios y esa es la clave, por lo visto, iniciando. Bueno, pero ahora sí voy a tocar el tema que mencionó Diana, porque usted menciona mucho la palabra animalista y sé que hay un tema visceral ahí porque pues se percibe a simple vista. Me llega a la mente una palabra o un nombre, Palermo. Su sonrisa ya nos dice algo. Entonces cuéntenos un poquito, por favor. Es que lo que pasa con Palermo es que yo creo que resume ese tema casi visceral que menciona Edward, porque Palermo es el perro con el que vivimos, digamos. A mí no me gusta tanto decir mi perro, porque al final no quiero que se entienda que los animales son propiedad, y Bien, sí. Palermo Ahí es una sí, historia. lo interrumpo, Antonio. Uno nunca los adopta, ellos lo adoptan a uno. A mí me De adoptó acuerdo. mi gato. Exactamente, ellos lo adoptan a uno. Y Palermo resume todo eso. Palermo íbamos con el alcalde cuando estaba empezando el proyecto a materializarse el Transmicable, y ahí en el portal de Tunal había, ya estaban llegando las cabinas que iban a ser parte de esto, y me acuerdo que fue un jueves y había que estar allá a las 6:00 y pico de la mañana los que queríamos ir a apoyar, y estábamos invitando a algunas juntas de acción comunal. Yo obviamente estaba yendo, y cuando llegamos había un perro que ladraba y ladraba. Yo no lo oí, solo lo oía, no lo veía, y nada, ladraba y ladraba, y en algún momento el alcalde iba a empezar la rueda de prensa y el perro ladraba y empezó a dañar la rueda de prensa. Yo dije, ¿dónde está el perro? Voy a ir a mirar. Y cuando fui a ver, era un perrito que estaba realmente en un estado lamentable, había llegado la noche anterior, tenía un ojo casi afuera, decían que tenía sarna, decían que posiblemente, digamos, que bueno, una cosa terrible. Entonces, como era tan temprano, llamamos al IDEPIVA, que también es una entidad muy linda que creó el alcalde Peñalosa en su momento, Instituto de Producción y Bienestar Animal, pero nadie contestó. Eran las 6:20 de la mañana, y dije, no, yo no puedo dejar que este perro se va a morir. Y yo cargo al perro para ver cómo me lo lleva a una veterinaria o algo, y el perro lo que hace es echarse en mi hombro y quedarse dormido ahí. Entonces ya desde ahí, como dice Diana, me adoptó, y creo que Palermo resume mucho de ese maltrato, de esa poca misericordia, de esa vida indigna que tienen muchos de los animales en situación de calle. Y para mí ahí hay un tema por el cual trabajar de manera muy poderosa, porque además creo que si una sociedad quiere construir paz, pues tiene que entender la paz no solamente entre humanos, sino también con todos los demás seres vivos que también tienen dignidad
y que algunos decimos tienen derechos también como seres sintientes. Y es una discusión muy interesante. Aquí va la segunda primicia, porque parte de lo que también estamos trabajando ahora muestra que hay leyes, la ley 1774-2016, que penalizan el maltrato animal, y voy a contar después en la rueda de prensa que haremos y en los documentos qué está pasando con ese tema. Yo creo que cuando comprendamos la importancia que tiene el respeto hacia los animales como elemento trascendental para una mejor democracia, para una mejor garantía de derechos para los mismos humanos, vamos a avanzar muchísimo más, y en Colombia todavía estamos muy, muy lejos de eso. Entonces no se trata solamente de ser vegetariano, de comer esto, no, se trata de cómo concebimos la vida de las otras especies, y eso se llama técnicamente el especismo. Así como hay racismo, así como hay clasismo, también existe el especismo, y es una especie que cree que tiene el derecho a imponerse sobre las demás y a llevárselas por delante. Y es un ejercicio no solo fisiológico, sino también, no solo filosófico, perdón, sino también de el trabajo con las comunidades, muy interesante para mejorar la forma en que nos relacionamos y convivimos entre humanos. Qué bonita historia. Así nacen los grandes cambios en la mente humana, ¿no? Con pequeñas y bonitas historias. Yo Sí, no exacto. recuerdo qué pensador griego fue el que dijo que la sociedad evolucionaba única y exclusivamente cuando estaba en sintonía y paz con la naturaleza. Se me escapa en este momento si fue Pitágoras o Sócrates. Uno de los dos hizo esa reflexión, y en ese momento en Grecia empezó un movimiento muy interesante alrededor de la naturaleza, y parafraseado es lo que usted nos ha venido diciendo en este momento, Antonio, que solo el ser humano está en paz y evoluciona cuando respeta a sus congéneres y a la naturaleza y el entorno que le rodea. Creo que vamos a un pequeño corte y regresamos En 2 minuticos. Ah, y aprovecho para corregir. No son 2 primicias, son 3. Sí, van 3. Estamos súper premiados en Queimada. Ya regresamos.